Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de buenas vibras y, por qué no, un poquito de drama jugoso que tanto nos gusta comentar, ¿verdad? Hoy venimos cargados con una noticia que ha hecho temblar las redes sociales y ha revivido un montón de ilusiones de aquellos que adoramos la química que desprenden algunas de nuestras parejas favoritas de la ficción, y de la vida real, ¿por qué no decirlo? Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de unas declaraciones que han resonado con fuerza, unas que nos devuelven la esperanza, o quizás revivan viejas heridas, dependiendo de cómo se mire. Y es que, ¿quién no recuerda la pareja que formaban Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci? Fue pura magia. Pues bien, Can ha hablado, y lo ha hecho de una manera que nos deja pensando. Quise estar junto a Demet Özdemir. Vaya bombazo, ¿eh? Si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botón rojo de suscribirse, que ya saben que nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenidos que tanto nos apasionan. Y por supuesto, activen esa campanita para que no se pierdan nada. Pero vayamos al grano, que la cosa se pone interesante. Todos recordamos la telenovela turca Erkenci, ¿verdad? Para muchos fue la ventana a un mundo de romance, comedia y una química desbordante que se sentía tan real que era imposible no creer en ella. Y en el centro de todo, teníamos a Can Yaman interpretando a Can Divit y a Demet Özdemir como Sanemeyn. Uf. La conexión entre ellos era palpable, eléctrica. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo parecía cargado de un significado más profundo que el que se escribía en el guión. Y claro, como espectadores, es natural que nos dejemos llevar por esa magia y empecemos a fantasear con la idea de que esa conexión trascendiera la pantalla. Fueron meses y meses de rodaje, de interpretar roles que parecían hechos a medida para ellos, de compartir momentos intensos en set. Y es ahí donde a veces la línea entre la ficción y la realidad se vuelve un poco borrosa, tanto para los actores como para nosotros, los que los vemos. Durante la emisión de la serie y un tiempo después, los rumores de un romance entre Can y Demet no solo existían, sino que eran prácticamente una constante. Las redes sociales ardían con teorías, con supuestas pruebas, con análisis de sus interacciones fuera del set. Y sinceramente era fácil caer en esa tentación. Se les veía juntos en eventos, compartían publicaciones, y su manera de hablarse o mirarse en entrevistas alimentaba aún más esa llama. Parecía una historia de amor sacada de una novela, y vaya que nos gustaba. Sin embargo, la relación, si es que la hubo, nunca se confirmó oficialmente de forma rotunda por parte de ellos. Hubo un momento en que se rumoreó fuertemente que estaban juntos, incluso se les vio de vacaciones, pero luego, como que las aguas volvieron a su cauce, y cada uno siguió su camino por separado. Y aquí es donde entra la noticia bomba. Can Yaman, en una reciente entrevista que ha dado la vuelta al mundo, ha abierto la caja de Pandora de sus sentimientos hacia Demet Özdemir durante la época de Erkenci. Y no ha sido una declaración cualquiera, amigos. Ha sido una confesión que nos deja sin palabras. Ha revelado que, durante el rodaje de la exitosa telenovela, él sí tuvo sentimientos por ella. Sí, lo han oído bien. Can Yaman confesó que quise estar junto a Demet Özdemir. Esto no es un rumor, no es una especulación, es una declaración directa del actor. Imaginen la sorpresa y la emoción para todos los que fuimos fans de esa pareja y soñamos con verlos juntos más allá de la pantalla. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué no sucedió? ¿Qué impidió que esa química que veíamos tan fuerte se tradujera en una relación real? Las declaraciones de Can abren un abanico de posibilidades y nos invitan a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones, especialmente cuando están bajo el escrutinio público y rodeadas de la fama. Él ha mencionado que en ese momento sus prioridades eran otras, que estaba muy enfocado en su carrera, en el crecimiento profesional, y que quizás no era el momento adecuado para embarcarse en una relación tan pública y demandante. También se habla de que la presión mediática y la expectativa del público pudieron haber jugado en contra. A veces, cuando todo el mundo espera que algo suceda, esa expectativa se convierte en una carga en sí misma, y puede ser contraproducente. Es fascinante cómo las palabras de Can nos transportan de nuevo a esos momentos en que veíamos Erkenci. Nos hacen revivir la intensidad de sus escenas, la forma en que sus personajes se enamoraban de una manera tan creíble. Y ahora, con esta revelación, entendemos que esa intensidad no era solo actuación. Había una chispa real, un deseo genuino por parte de él.
Nos preguntamos si Demet también sintió lo mismo, o si ella tenía una perspectiva diferente de la situación. Ella, hasta ahora, no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Khan, lo cual es completamente comprensible y respetable. Cada persona tiene su propio tiempo y su propia forma de procesar sus sentimientos y compartir sus experiencias. Esta confesión de Khan Yaman nos recuerda lo delicado que puede ser el mundo del espectáculo. Los actores viven bajo una lupa constante, sus vidas personales a menudo se convierten en tema de conversación y especulación. Y aunque nosotros como público disfrutamos de estas historias y nos emocionamos con ellas, es importante recordar que detrás de los personajes hay personas reales, con sus propias emociones, sus miedos y sus decisiones. La industria puede ser muy dura y a veces, las oportunidades de conexión real se pierden en el torbellino de la fama y las exigencias profesionales. Imaginen por un momento cómo se sentía Khan en ese entonces. Rodeado de un éxito arrollador, compartiendo escenas íntimas y románticas con una compañera con la que sentía una conexión especial. Es natural que en ese contexto surjan sentimientos. Y que él, años después, se atreva a compartir esto con el público, muestra una gran valentía y honestidad. Nos permite entenderlo mejor como persona, más allá de Candy Beat, el personaje que lo catapultó a la fama mundial. Nos habla de la vulnerabilidad que incluso los hombres más exitosos y admirados pueden sentir. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Pues creo que es una lección sobre las oportunidades perdidas, sobre las decisiones que tomamos en diferentes etapas de nuestra vida y cómo éstas pueden influir en nuestro futuro. También nos enseña que aunque la química en pantalla sea innegable y la conexión entre dos personas sea evidente, no siempre es suficiente para que una relación prospere. Hay muchos otros factores en juego: el momento adecuado, la disposición de ambas partes, las circunstancias externas. Las prioridades personales, las aspiraciones profesionales, e incluso la madurez emocional juegan un papel crucial en el desarrollo de cualquier vínculo humano. El camino hacia el éxito profesional, especialmente en una industria tan competitiva como la televisiva, exige un nivel de dedicación y sacrificio que a menudo deja poco espacio para el florecimiento de relaciones personales profundas. Khan, al confesar que su enfoque estaba en su carrera, nos da una pista valiosa sobre las barreras que pudieron haberse interpuesto en su camino. Esta revelación de Khan Yaman seguramente reavivará el debate entre los fans de Erkenci-Kuş. Habrá quienes celebren la honestidad del actor, quienes lamenten que no haya podido ser, y quienes especulen sobre lo que podría haber pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Y todo eso es parte de la diversión de ser parte de una comunidad que comparte pasiones, ¿verdad? Nos encanta analizar, debatir y soñar con los que hubiera pasado si. El fenómeno Erkenci-Kuş trascendió la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno cultural que conectó a millones de personas a través de su historia de amor. La química entre Khan y Demet era tan auténtica que para muchos, era una extensión natural de su relación fuera de cámaras. Esta confesión valida esos sentimientos y nos permite comprender la profundidad de la conexión que existía, incluso si no se materializó en un romance duradero. Lo importante aquí es reconocer la valentía de Khan al abrirse de esta manera. No es fácil confesar sentimientos, especialmente aquellos que pudieron haberse traducido en una relación pública y exitosa. Nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras propias emociones y las oportunidades que se nos presentan en la vida. A veces el miedo, las prioridades cambiantes o las presiones externas pueden llevarnos a tomar decisiones de las que luego podemos arrepentirnos, o al menos reflexionar sobre ellas. En un mundo donde las apariencias a menudo priman, la vulnerabilidad de Khan es un recordatorio de nuestra humanidad compartida. La industria del entretenimiento turco, conocida por su intensidad y su alcance global, a menudo genera una fascinación particular por las relaciones entre sus estrellas. Erkenci-Kuş no fue una excepción, y la relación entre Khan y Demet se convirtió en un tema recurrente de conversación y especulación. Las imágenes compartidas en redes sociales, las entrevistas conjuntas y la energía palpable en cada escena, alimentaron la esperanza de los fans de que su conexión en pantalla se tradujera en una historia de amor en la vida real. Sin embargo, la realidad es a menudo más compleja de lo que parece desde afuera. Las agendas apretadas, las exigencias de los contratos, la constante exposición mediática, y las diferencias personales pueden crear un terreno fértil para la ambigüedad y las oportunidades perdidas. Las declaraciones de Khan nos invitan a mirar más allá de la imagen pública de las celebridades y a considerar los aspectos más íntimos de sus vidas. Rev.
Elan que detrás de los personajes carismáticos y los escenarios glamurosos, existen personas reales con sentimientos, deseos y, a veces, arrepentimientos. El hecho de que Can Yaman haya elegido compartir esta confesión años después del fin de la serie sugiere una profunda reflexión personal y un deseo de cerrar ciertos capítulos, o quizás, de aclarar las percepciones erróneas que pudieron haberse formado. Es un acto de madurez y de autenticidad que, sin duda, resonará con muchos de sus seguidores. Nos preguntamos si Demet Özdemir tendrá alguna vez la oportunidad de responder a estas declaraciones, o si prefiere mantener su perspectiva privada. Su silencio hasta ahora es comprensible, ya que cada individuo tiene derecho a gestionar sus propias experiencias y a compartirlas en sus propios términos. Lo que sí es seguro es que esta confesión de Can ha añadido una nueva capa de significado a la narrativa de Erkenzikuş y a la historia de su conexión. Ha transformado lo que para muchos era un rumor o una esperanza en una confesión tangible de sentimientos no correspondidos o al menos no realizados. Más allá de la especulación romántica, esta noticia nos ofrece una valiosa perspectiva sobre la naturaleza de las relaciones humanas, especialmente en el contexto de la fama. Nos recuerda que la química, aunque poderosa, no es el único ingrediente necesario para el éxito de una relación. La compatibilidad en la vida real, la sincronización de los caminos personales y profesionales, y la voluntad de ambas partes para invertir en un vínculo son igualmente importantes. Can ha sido honesto sobre sus propias prioridades y su enfoque en su carrera, y esto es una lección importante para todos nosotros. A veces nuestras ambiciones profesionales nos llevan por caminos que pueden implicar sacrificios personales. La industria del entretenimiento turco es un gigante global, y las historias que produce a menudo capturan la imaginación de audiencias en todo el mundo. Erkenzikuş se convirtió en un fenómeno internacional, y la conexión entre sus protagonistas fue un factor clave en su éxito. La confesión de Can Yaman no solo añade un capítulo intrigante a su propia historia personal, sino que también enriquece la narrativa colectiva que rodea a la serie. Nos permite ver a Can Yaman no solo como el carismático actor que interpretó a Can Divit, sino como una persona con emociones complejas y una historia de vida que, como la de todos nosotros, está marcada por decisiones, oportunidades y reflexiones. En resumen, la noticia de que Can Yaman quiso estar junto a Demet Özdemir durante la época de Erkenzikuş es un giro fascinante en la historia de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Nos invita a reflexionar sobre el poder de la conexión en pantalla, las complejidades de las relaciones en el ojo público y la valentía de ser honesto con uno mismo y con los demás. Es una historia que, como las mejores telenovelas, tiene romance, intriga y una dosis saludable de realismo agridulce. Así que, mis queridos seguidores, esta es la noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que ha conectado con todos nosotros, amantes de las buenas historias y de las conexiones humanas. Can Yaman ha abierto su corazón y nos ha revelado que sí, que quiso estar junto a Demet Özdemir. Un deseo que, por diversas razones, no llegó a materializarse en una relación. Ha sido un viaje fascinante adentrarnos en este tema, ¿verdad? Hemos recordado la magia de Erkenzikuş, hemos reflexionado sobre las complejidades de las relaciones en el mundo de la fama, y hemos aplaudido la honestidad de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de intriga y emoción tanto como yo. La forma en que las estrellas de la televisión logran capturar nuestra atención, no solo a través de sus actuaciones, sino también a través de las historias personales que se desvelan, es parte de lo que hace este mundo tan cautivador. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su presencia y su apoyo significan el mundo para mí. La comunidad que hemos construido aquí es un espacio donde podemos compartir nuestras pasiones, debatir y conectar con otros que sienten lo mismo. Es esa energía colectiva la que me impulsa a seguir investigando y trayéndoles las últimas noticias y los análisis más profundos. Ahora, la pelota está en su tejado. ¿Qué opinan ustedes sobre estas declaraciones de Can Yaman? ¿Creían que había algo más entre él y Demet? ¿Les sorprende esta confesión? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus reflexiones, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son el motor de este canal y enriquecen enormemente la conversación. Y si les ha gustado este contenido, no se olviden de regalarme ese poderoso me gusta que tanto nos anima. Cada me gusta es una pequeña señal de que estamos en el camino correcto y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. CEO
Compártanlo con sus amigos, con otros fans de las telenovelas turcas, con todos aquellos a los que creen que les encantará esta noticia. La difusión es clave para que esta comunidad siga creciendo y llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y revelaciones. Les prometo que seguiremos explorando los entresijos del mundo del entretenimiento, trayéndoles exclusivas y análisis que les mantendrán al día y entretenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos ustedes. ¡Chao!